Hola gente, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán trayéndoles cámara, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta, pero que se ponen todos muy bien. El link de los fanfics se encuentra abajo en la descripción, no lo olviden. También denle me gusta al vídeo para que así lleguemos a muchas más personas. Bueno, necesito cortarme el pelo. Pero ya, sin más nada que decir, dentro los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Reencarnado en el mundo de Bloodsport. Onetin 3. 55. La batalla final siguiente año. Hola a todos, espero que estén bien y que tengan un buen verano. Este capítulo concluirá el arco de la guerra contra Aizen, pero muchos más caminos y misterios comienzan a revelarse al mismo tiempo. Ah, hay una escena explícita de Lemon al final del capítulo, ya estás advertido. Ah, también me preguntaron si tenía un Discord. La respuesta es no, pero habría uno para la historia. No sé si a alguien le interesaría unirse. Si te interesa, te dejo el código abajo. Solo ve a Discord, haz clic en el signo más, a la izquierda, busca el botón unirse a un servidor, haz clic en él, pega el código y serás redirigido a mi Discord de Bleach. Código de invitación de Discord. USARC5QPJT. Si no funcionó, puedes agregarme como amigo en Discord. Mi número de amigo es 3937. No se permiten comentarios de odio en Discord, especialmente hacia los demás, por favor. Se supone que es un lugar donde todos podemos tener una discusión significativa, productiva y divertida sobre la historia o sobre Bleach en general. Gracias, además, consulte la página de información del personaje para obtener más detalles sobre los poderes de cada uno de los personajes. Y como siempre, gracias por leer y apoyar. Leyendo la historia. Cambio de escena. 888, escena clasificada M. XXX. Hola, ¿cómo estás? Alguien en sus pensamientos, hola, ¿cómo estás? Una persona diferente hablando en la mente de alguien, descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. Capítulo 55. Mientras Kishin se encontraba en medio del cielo con Ichigo a su lado, echó un vistazo a la sociedad de almas y frunció el ceño. Un calor persistente impregnaba el aire, lo que le inquietó un poco. Varias zonas de la sociedad de almas habían sufrido graves daños, pero lo curioso era cómo se veían. Era casi como si los edificios, el terreno y los árboles se hubieran estado cocinando en un horno infernal. Fue entonces cuando oyó a Ichigo a su lado. Oye. ¿No es ese el anciano a cargo de la sociedad de almas? Kishin miró de inmediato hacia donde Ichigo observaba y notó que Yamamoto sangraba profusamente en un gran cráter a lo lejos. La verdad es que estaba profundamente conmocionado por el estado de Yamamoto, pero al menos sentía que el capitán jefe no moriría pronto por sus heridas. ¿Este calor fue obra del capitán comandante? En ese momento, Aizen interrumpió. Shigetsu Kishin. Kurosaki Ichigo. Así que por fin han llegado. Qué lástima que hayan llegado demasiado tarde. Les sugiero que esperen aquí obedientemente. Kishin levantó una ceja y sonrió con suficiencia. ¿Qué eres, mi padre? Aizen sonrió burlonamente y respondió con calma. Mejor. Soy tu nuevo dios. Sin embargo, Kishin tenía una mirada desinteresada mientras ignoraba las palabras egoístas de Aizen. Por fuera parecía tranquilo y sereno, pero por dentro se ponía un poco nervioso mientras seguía observando a Aizen. Aunque Orihime pudo curarlos por completo a él y a Ichigo, no entendía cómo se suponía que debían derrotar al monstruo que tenían delante. Podía sentir el inmensurable reiatsu que emanaba del cuerpo de Aizen, pero también parecía algo distante. No era idiota. Sabía que eso significaba que Aizen era tan poderoso que su reiatsu solo podía ser percibido por quienes tenían un nivel de fuerza similar. Dejando escapar un suspiro desenvainó su Zanpakuto. No bajes la guardia, Ichigo. Ichigo tragó saliva nerviosamente mientras él también sacaba su Zanpakuto.
Sí, respondió Ichigo con una gota de sudor corriendo por el costado de su frente. Justo cuando Kishin dio un paso adelante, sintió la voz de Yamamoto dentro de su cabeza. ¿El Tentei cura? Después de escuchar al capitán en jefe, su mirada se volvió algo cautelosa. Así que ese es el poder del Bankai de Aizen, TCH. ¡Qué poder tan problemático! Mientras tanto, Aizen esperó pacientemente, curioso por ver qué planeaban hacer Kishin e Ichigo. Finalmente, habló al ver que ninguno de los dos hacía ningún movimiento importante. ¿Eso es todo? Si solo has venido a hablar conmigo, debo decir que estoy muy decepcionado. Esperaba con ansias sus desarrollos, pero parece que al final no aportaron gran cosa. Elige bien tus próximos pasos. Puedes elegir entre morir ahora o vivir y ver la nueva paz que traeré al mundo. Kishin se acercó unos pasos más y respondió. Estás bastante lleno de ti mismo, Aizen, pero al mismo tiempo parece que no quieres pelear conmigo. No me digas que realmente tienes miedo. Menuda burla. Lo único que temo es que pelear contigo solo sea una pérdida de tiempo. ¿En serio? ¿Pelear conmigo sería una pérdida de tiempo? ¡Qué buena noticia! Eso significa que mi poder actual es lo suficientemente fuerte como para mantenerte a raya por un tiempo. Aizen frunció el ceño levemente al sentir el deseo de matar a Kishin allí mismo. Era la primera vez que sentía que las palabras de alguien lo provocaban. Veo que tu actitud se ha mantenido prácticamente igual. Pensé que mostrarías más hostilidad en tu mirada. Kishin se rascó la nuca con indiferencia. ¿Y por qué dices eso? Después de todo, tenía a Kuchiki Rukia prisionera en las noches. Eso, Aizen frunció ligeramente el ceño ante la reacción que le dio Kishin. Pareces bastante despreocupado por ella. Ya que estás aquí, supongo que ya la rescataste con éxito. Aún así, yo. Bueno. Ya basta de parloteo, interrumpió Kishin. Entiendo que intenta sacarme de quicio, pero olvídalo. Si vamos a hablar, ¿qué tal si hablamos de algo más útil? ¿Útil? ¿Y qué más podríamos hablar que te resulte útil? ¿Qué tal si empezamos con, cómo matarte? Y jejeje. Jajaja. Un tema divertido, pero una discusión sin sentido. Llegas demasiado tarde. Existo en un reino superior al tuyo. Como un ser bidimensional es incapaz de interactuar con un ser tridimensional, ya no tienes los medios para matarme. Tu espada nunca me alcanzará. Kishin frunció ligeramente el ceño mientras tenía que admitir que no tenía mucha confianza en poder vencer a Aizen en este momento. Shigetsu Kishin. Alguna vez fuiste un sujeto de investigación fascinante, pero no lograste evolucionar a un ser superior. Incluso si utilizaras todos tus poderes, seguirías siendo inútil ante mí. Kishin se estiró levemente y dio un buen golpe con su zanpakuto a su costado. Bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Exactamente al mismo tiempo, él e Ichigo gritaron. Bankai. Tensa Zangetsu. Akeshi no Zencho. Un reiatsu de color negro oscuro y teñido de rojo comenzó a girar alrededor de Ichigo mientras un reiatsu de color rojo oscuro y teñido de negro comenzó a girar alrededor de Kishin. Aizen simplemente sonrió con una sonrisa burlancia. Bankai, La cima del poder de un Shinigami. Es cierto que ambos han crecido desde la última vez que nos vimos, pero ahora ni siquiera un Bankai me sirve. De hecho, les mostraré a ambos lo inútiles que son sus poderes ante mí. Aizen bajó su zanpakuto y los miró con complacencia. Me he vuelto tan poderoso que ni siquiera necesito el poder de una zanpakuto para derrotarlos a ambos. Kishin simplemente se encogió de hombros como si no le importara. Como quieras. Sin embargo, interiormente estaba un poco sorprendido por el estado mental actual de Aizen. Este no es el Aizen que reconozco. ¿De verdad está tan ebrio del poder que le ha otorgado el Ogyoku que se cree un dios? Bueno, no es que importe. De todas formas, no usar su Kyoka Suigetsu nos beneficia. Ichigo saltó al aire y atacó con un feroz golpe gritando. Getsuga, tenso. Una gran aura creciente de color negro y rojo voló directamente hacia Aizen, sin embargo, Aizen simplemente desvió el ataque hacia un lado con sus manos desnudas. De ninguna manera. Exclamó Ichigo con incredulidad. Aizen simplemente se burló con desdén. ¿De verdad creíste que un ataque a ese nivel podría hacerme daño? Parece que, independientemente de tu origen único, el crecimiento de tu poder solo llegó a esto. ¡Qué decepción! ¿Mi origen?
¿De qué demonios estás hablando? ¿De qué hablo? Pues, claro, de tu nacimiento. ¿Mi nacimiento? ¿A qué te refieres exactamente? G. Veo que no sabes nada de lo que eres. Parece que tu padre nunca te lo explicó. ¿Mi padre? ¿Qué soy yo? Espera, ¿por qué hablas como si conocieras a mi papá? ¿No es obvio? Claro que conozco a tu padre. ¿Quién crees que fue el responsable de su huida de la sociedad de almas? ¿De qué demonios estás hablando? ¿Huiste de la sociedad de almas? Eres bastante lamentable, Kurosaki Ichigo. Te involucras con los Shinigami sin siquiera saber exactamente cuán estrechamente vinculado estás con ellos. Deja de andarte con rodeos. Di lo que tengas que decir. Gritó Ichigo con un suspiro nervioso. No podía evitar la ansiedad y la confusión que lo agobiaban. Cada palabra que Aizen decía podía ser una mentira para irritarlo y desestabilizarlo, pero al mismo tiempo parecía que Aizen decía la verdad. Al ver lo callado que estaba Ichigo, Aizen simplemente sonrió y continuó. Estoy seguro de que lo sabes, en el fondo. No eres un humano común, Kurosaki Ichigo. Tu padre es, en realidad, un Shinigami. Fue capitán de la 10ª división e incluso líder del clan Shiba. Una de las 5 grandes familias nobles de la sociedad de almas. Ichigo abrió la boca como para responder, pero al final apretó los dientes y guardó silencio. Aizen tenía razón. En el fondo, sentía que era extraño. Al principio pensó que la razón por la que obtuvo ese poder se debía a su determinación de no rendirse y a su esfuerzo, pero con el tiempo empezó a dudar. Entonces empezó a pensar que tal vez era un poco especial, pero si era así, ¿qué lo hacía tan especial? En algún momento ya había empezado a sospechar de las circunstancias de su nacimiento y de la verdadera identidad de su padre. Así que oír a Aizen ahora mismo que su padre era un Shinigami era a la vez sorprendente y sorprendente. Aizen vio la mirada pensativa en los ojos de Ichigo y sonrió con suficiencia. Parece que ya lo has pensado. Entonces no estás del todo perdido. Ah, pero ser un simple mestizo humano Shinigami no despertaría mi interés. Después de todo, eso es solo la mitad de tus verdaderos orígenes. ¿Eh? ¿La mitad? Preguntó Ichigo. En efecto. ¿Nunca te has preguntado, Kurosaki Ichigo? ¿Cómo obtuviste tus poderes de Oyoufikado? El corazón de Ichigo empezó a latirle con fuerza. Ahora que Aizen lo mencionaba, estaba confundido. Nunca se le había pasado por la cabeza por qué tenía poderes Oyou. Simplemente vivía su vida aceptándolos, pero ahora empezaba a cuestionárselo todo. Claro que era un Shinigami, pero aparte de los Misore que obtuvieron sus poderes Oyou gracias a Aizen, ¿cómo los obtuvo? ¿He despertado tu interés? Kurosaki Ichigo. Ahora que sabes que tu padre era un Shinigami, ¿no sientes curiosidad por la verdad sobre el origen de tu madre? ¿Eh? De mamá. ¿Qué sabes exactamente de mi madre? ¿Qué tiene que ver ella con que yo tenga poderes Oyou? Antes de que Aizen pudiera responder, Kishin apareció detrás de él y atacó con su Zanpakuto. Kinagare-kawa. Muy bien. Un gran río sangriento estalló justo donde se encontraba Aizen. Kishin miró a su izquierda, donde notó un destello de luz púrpura del que emergió Aizen. ¿Teletransportación? Mentalmente lo notó y atacó una vez más, interceptando el golpe de espada de Aizen. MGH. Gruñó, pues la fuerza del ataque de Aizen era simplemente excesiva. Rodó y dio volteretas por el cielo, incapaz de detenerse. No fue hasta que sintió que golpeaba el duro suelo que finalmente se detuvo por completo. La sangre ya le manaba de las comisuras de los labios, a pesar de haber logrado bloquear el ataque de Aizen. Maldita sea, se ha vuelto fuerte, girándose de lado, salió lentamente del cráter donde yacía y echó un vistazo rápido a su alrededor. Solo vio una tierra árida con bosques y montañas a lo lejos. ¿Qué? Pensar que es tan poderoso ahora, Kishin sabía exactamente dónde estaba. Estaba en el distrito 80 del Rukongai, y eso solo por la fuerza de un golpe. Frunció el ceño al ver la gran diferencia de fuerza física que lo separaba de Aizen. Auge. Otro cráter se formó a la derecha de Kishin mientras Ichigo yacía inmóvil en su interior. Aizen reapareció ante ellos con aire despreocupado. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Kurosaki Ichigo. Shigetsu Kishin. Kishin frunció el ceño y se devanó los sesos buscando una solución, pero solo una cosa le vino a la mente. Supongo que la única opción que me queda es soltarme. Solo necesito aguantar para usar esa técnica.
Aunque sabía lo poderoso que era Aizen en ese momento, aún podía sentir su Reiatsu, por lo que sabía que no era del todo inútil. Volvió su atención a Ichigo, quien respiraba con dificultad y tenía una mirada ansiosa y confusa. Fue entonces cuando escuchó a Ichigo preguntar: ¿de qué demonios estás hablando? Mi mamá, ¿estás diciendo que mi mamá era una Kinky? Kishin automáticamente supo que Aizen e Ichigo debieron haber terminado su pequeña charla en el corto tiempo que estuvo ausente, lo que fue algo desafortunado porque la mentalidad de batalla de Ichigo ahora era caótica y desenfocada. De nuevo, Ichigo preguntó confundido: deja de mentir. Incluso si estuvieras diciendo la verdad, ¿qué tiene eso que ver con que yo tenga poderes o yo? Antes de que Aizen pudiera responder, Kishin apareció detrás de él y atacó con su Zanpakuno. Aizen simplemente sonrió y atrapó la espada en su mano. Kishin frunció el ceño y rápidamente cantó: Rikujo Koro. Deseo. Sonido metálico seco. Las 6 varillas amarillas de su hechizo Kido se hicieron añicos al instante por la fuerza del Reiatsu de Aizen. Sintió que su cuerpo se balanceaba en el aire mientras Aizen levantaba su espada y lo lanzaba contra una roca. Un crujido, como el de la tierra al ser desgarrada, resonó en los oídos de Kishin mientras sentía que la sangre de su pecho se le escapaba por la boca. ¡Pua! NGHHH. Gimió dolorosamente mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Kishin. Gritó Ichigo. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda al instante cuando Aizen se paró detrás de él, aferrándose con fuerza al cráneo de Ichigo. Justo cuando Ichigo intentaba girarse y atacar, se sintió mareado y aturdido, con sabor a tierra y sangre en la boca. Aizen se había estrellado la cabeza contra el suelo tan rápido que ni siquiera se dio cuenta de que ya no estaba en pie. Una mirada de satisfacción se dibujó en los ojos de Aizen, de pie sobre el cuerpo de Ichigo. Ambos han perdido. Kurosaki Ichigo. Shigetsu Kishin. Si se rinden ahora y se inclinan ante mí, su nuevo dios, les perdonaré la vida. Kishin volvió a gemir de dolor en el pecho, pero abrió la boca para escupir sangre al suelo. Antes de que pudiera responderle a Aizen, una gigantesca garganta abrió un agujero en el cielo y 2 individuos cayeron por él. ¡Bum! ¡Bum! Un poco de polvo se levantó en el aire tras el brusco aterrizaje mientras la familiar voz de Kenpachi resonaba en el aire. TCH. ¿Qué demonios es? La única respuesta de la otra figura fue un rugido estridente, como el de una bestia salvaje. Kishin reconoció de inmediato el Reiatsu y la voz. Grimhou. Grimhou lanzó otro aullido tan potente que casi hizo caer a todos los presentes. Incluso a Aizen le costaba mantener el equilibrio. Kenpachi frunció levemente el ceño al sentirse mareado por la cantidad de sangre que perdía. Kishin supuso que, poco después de que Kenpachi terminara su pelea con Yami, el límite de tiempo de la dimensión se rompió, liberándolo de la prisión. Probablemente se reunió con Rukia y los demás y, al igual que Ulquiorra, abrió una garganta para que Kenpachi regresara. La interferencia de Grimhou probablemente fue una sorpresa inesperada, ya que Kishin nunca tuvo la oportunidad de terminar su pelea con el felino a espada. Se preguntaba qué le habría pasado a Grimhou, pero no se lo esperaba. Al mirar la espalda de Grimhou, confirmó que el número 3 seguía allí. Peor aún, el poder que emanaba de Grimhou era incluso más fuerte que el de Aizen. Genial, ahora tenemos que lidiar con 2 monstruos, susurró, sin dirigirse a nadie en particular. La risa emocionada de Kenpachi resonó en el aire mientras salía corriendo blandiendo su Zanpakuno. Ja 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 ja. Oye. No pienses que ya terminé. Vamos. La espada de Kenpachi impactó contra el hierro endurecido de Grimhou, pero no le causó daño. Ni siquiera un rasguño. Grimhou, por su parte, lanzó un fuerte aullido antes de clavarle la mano en el pecho. Q. Kenpachi escupió un chorro de sangre antes de sentir que Grimhou lo lanzaba lejos. Kishin estuvo a punto de fruncir el ceño ante la situación, pero se detuvo rápidamente al notar que Grimhou ahora tenía la mirada puesta en Aizen. Grimhou, gritó Aizen, pero solo obtuvo un rugido bestial. Sin previo aviso, Grimhou apareció junto a Aizen y atacó salvajemente con sus garras y patas. Q. Gimió Aizen, frustrado, al verse rápidamente superado por el poderío físico de Grimhou. No entendía bien qué estaba pasando. Kishin, por su parte, se alegró y aprovechó la situación de inmediato. Bueno, cuando la vida te da limones, haz limonada. Se encogió de hombros y apareció justo detrás de Aizen. Taberú.
Su Zanpakuto dejó una cicatriz larga y profunda en la espalda de Aizen mientras absorbía un octavo del volumen total de sangre de Aizen. Kishin, bastardo. Gritó Aizen furioso, pero no pudo hacer nada para contraatacar, pues se vio obligado a mantener su atención en Grimhow. Su herida, sin embargo, se regeneró rápidamente como si nunca hubiera estado allí. Kishin sonrió con suficiencia. Supongo que no invertiste en un gato de la suerte, Aizen. ¿Te atreves a burlarte de mí? Aizen rápidamente levantó el brazo izquierdo para bloquear una patada de Grimhow, pero aunque la bloqueó, la fuerza de la patada lo hizo tambalearse contra varias rocas grandes cercanas. Imposible. Kishin tuvo que admitir que estaba de acuerdo con el comentario de Aizen. Justo ahora se dio cuenta de cuánto más poderoso se había vuelto Grimhow tras alcanzar su tercera resurrección. Aunque ya había logrado matar a Grimhow 3 veces, aún desconocía la fuente de su poder. En cualquier caso, parecía que Grimhow se sentía atraído por el Reiatsu hostil y extremadamente poderoso de Aizen, lo que provocó que él e Ichigo fueran ignorados, no es que se quejara. Justo cuando Aizen se estrelló contra el suelo, Kishin apareció una vez más y apuñaló el hombro derecho de Aizen. Taberu. Una vez más, la octava parte de la sangre de Aizen fue absorbida por la espada de Kishin. Aizen blandió su Zanpakuto hacia arriba, pero Kishin se abalanzó hacia atrás, salvándose un ligero corte en la mejilla derecha. De nuevo, Grimhow se estrelló contra Aizen y comenzó a golpearlo como un animal enloquecido. La sangre seguía brotando del cuerpo de Aizen mientras era destrozado por los implacables ataques de Grimhow, pero al mismo tiempo se regeneraba a la misma velocidad, así que las heridas infligidas nunca lo matarían. Aún así, la frustración y la ira de Aizen no hacían más que crecer. ¡Gruaa! Ahora era Aizen quien sonaba como una fiera mientras gritaba con odio. Golpeó con su Zanpakuto el costado de Grimhow, enviándolo a volar a la distancia. Aizen finalmente pudo recuperar el aliento mientras salía a rastras del cráter donde Grimhow lo había golpeado. Ja, Grimhow. Finalmente, Aizen se estabilizó y miró furioso a lo lejos. Y como si algo hiciera clic en su cabeza, una profunda idea lo asaltó. Imposible, esta aura bestial, solo puede provenir de la raza Hyuujin. Sin embargo, haber obtenido un poder tan grande como este, y ese shunko de color negro que emana de su cuerpo, auge. Una vez más Grimhow reapareció y emitió un gruñido estridente. Aizen frunció el ceño. ¿Acaso, posee un pedazo del alma del rey bestia? Fuosh. Sin previo aviso, un río sangriento envolvió a Aizen ante el ataque de Kishin. Rey bestia o no, no entiendo realmente qué está pasando, pero aún así debes morir, Aizen. Como era de esperar, Aizen salió disparado desde el interior del río ensangrentado hacia el aire, sin embargo Grimhow inmediatamente comenzó su ataque una vez más. Kishin miró a Ichigo, quien permanecía arrodillado en el suelo mientras observaba la frenética batalla que se desarrollaba en el cielo. A decir verdad, no podía culparlo. Como le costaba seguir el ritmo de la batalla, no le cabía duda de que Ichigo no podía seguirles el ritmo. Incluso si Ichigo se pusiera su máscara de Oyou, no podría seguir sus movimientos. En ese momento, Aizen gritó con una agonía terrible cuando Grimhow le destrozó varias alas y le abrió varios agujeros grandes en el pecho. Hilos de sangre cayeron al suelo mientras Aizen se desplomaba de rodillas. Incluso en su forma actual, era incapaz de enfrentarse al poder de Grimhow. Apretó los dientes con un odio puro que brillaba en sus ojos. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a atacar a un dios? ¿Crees que solo por poseer un trozo del alma de Shukenjamo eres un dios? ¿Crees que poseer una fracción insignificante del poder de ese infantil rey bestia te hace invencible? Muy bien. Déjame mostrarte quién es el verdadero dios. Déjame mostrarte qué es el poder de Dios. Kishin frunció el ceño y se encogió levemente al ver cómo el cuello de Aizen se desplomaba. Un tercer ojo púrpura se abrió en el centro de la frente de Aizen mientras el Ogyoku empezaba a emitir una luz dominante. Una explosión de pura presión brotó del cuerpo de Aizen y explotó instantáneamente en un charco de sangre, sin dejar rastro alguno de su cuerpo físico. Poco después, una nube de humo oscureció el área alrededor de Aizen, revelando entonces un monstruo en su interior. Otra transformación. Y una vez más, con esta transformación, el poder que emanaba de Aizen se hizo más fuerte.
Su cuerpo era completamente blanco, probablemente hecho de una armadura similar a la del hierro de un arrancar, excepto por sus manos y piernas que eran de color negro con largas garras como garras. Sus 6 grandes alas se extendían detrás de él, cada una con una monstruosa cabeza redonda unida a ella con dientes afilados como navajas. Un gran ojo púrpura con una pupila blanca pálida se abría en cada una de sus envergaduras individuales. 3 agujeros negros Hollow estaban alineados verticalmente en el cuerpo de Aizen y su rostro estaba completamente cubierto por una máscara Hollow negra con un ojo pálido en el centro de su frente. Su cabello fluía hasta justo por encima de su cintura y su zanpakuto se volvió de color negro, aparentemente fusionado con su brazo derecho. Grimhow dejó escapar un rugido estruendoso al sentir que Aizen desafiaba su poder. Con una velocidad increíble, se colocó frente a Aizen y lo atacó con su garra afilada. Esta vez, Aizen permaneció imperturbable mientras agarraba a Grimhow por la muñeca y lo apuñalaba en el pecho con su zanpakuto. Te arrepentirás de haberme enseñado los colmillos, Grimhow. Apuñalar una vez no fue suficiente para que Aizen desahogara su ira, así que lo hizo una y otra vez, desgarrando múltiples agujeros y heridas por todo el cuerpo de Grimhow. Por otro lado, Grimhow parecía no notar ni importarle que lo estuvieran descuartizando. Simplemente continuó revolviéndose como un animal salvaje, intentando golpear algo, cualquier cosa. Para Kishin e Ichigo, fue como ver a 2 bestias salvajes luchar a muerte. No hubo elegancia, ni estrategia, ni observación, ni planificación. Solo una pelea caótica. Finalmente, Ichigo tragó su propia saliva y comentó. ¿Cómo diablos se supone que vamos a superar eso? Auge. Estallido. Auge. Kishin no tenía una buena respuesta mientras los sonidos de destrucción continuaban estallando a su alrededor. Se devanó los sesos buscando una respuesta, pero solo se le ocurría una que podría acabar con Grimhow y Aizen. Su mano se apretó alrededor de la empuñadura de su zanpakuto mientras observaba el color rojo de su espada. «Está listo», murmuró suavemente. Auge. El cuerpo de Grimhow se estrelló contra el suelo y su cabeza rodó a los pies de Kishin. Aizen finalmente decapitó al felino arrancar mientras flotaba en el aire con una mirada de suficiencia. Se acabó, Kishin. Ichigo. Aunque hubo una interrupción inesperada durante nuestra batalla, ya no importa. No hay posibilidad de que ninguno de los dos me derrote. De hecho, hablar con ustedes dos ahora es una simple pérdida de tiempo. En cambio, los borraré de la existencia. Kishin simplemente negó con la cabeza, pues sabía por su experiencia luchando contra Grimhow que la batalla no había terminado. Antes de que Aizen pudiera hacer un movimiento, una enorme cantidad de reiatsu negro y azul brotó del cadáver de Grimhow. ¿Qué está pasando?, exclamó Aizen en estado de shock. En cuestión de instantes, Grimhow se recuperó por completo. El tatuaje del número 3 en su espalda se transformó en el número 2. El poder que emanaba de Grimhow se volvió aún más fuerte. Tan fuerte que Aizen sintió que su existencia estaba amenazada una vez más. ¿Cómo puede ser esto? Imposible. Mientras Aizen miraba fijamente a Grimhow, sintió un odio incontrolable en lo más profundo de su ser. Por alguna razón, se sentía como si estuviera en presencia del mismísimo Rey Bestia. Y sentía como si éste se burlara de él, diciendo: ¿De verdad crees que eres un dios? Menudo chiste. Todo el cuerpo de Aizen temblaba de rabia y frustración. Finalmente, no pudo contenerlo más. Estaba decidido a triunfar. Solo él podía ser quien menospreciara a los demás, no al revés. Sosteniendo su zanpakuto fusionada frente a él, comenzó a gritarle a Grimhow con delirio. El poder del Rey Bestia no es nada comparado conmigo. Eres tan lamentable como el Rey Alma. No lo olvides. Estás bajo la influencia de mi Kyoka Suigetsu. Jamás volverás a tocarme. Cierra los ojos. Le gritó Kishin a Ichigo, quien hizo lo mismo. Pensó que, con la embriaguez de poder que Aizen estaba experimentando, se había olvidado de usar el poder de su zanpakuto, pero parecía que se estaba desesperando por su pelea con Grimhow. La conversación que había tenido con Yamamoto sobre el Bankai de Aizen volvió a su mente en ese momento, así que supo que cerrar los ojos no sería suficiente. No solo eso, sino que para enfrentarse a los dos monstruos que tenía delante solo le quedaba una idea. Respiró hondo y se giró hacia Ichigo. Vete de aquí. ¿Qué? Respondió Ichigo confundido. Kishin frunció el ceño y repitió. Sal de aquí ahora mismo.
Aléjate más de 16 kilómetros si no quieres acabar muerto. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hay de Grimhow y Aizen? Aún tenemos que lidiar con ellos de alguna manera. Kishin simplemente asintió. Exactamente. Estoy a punto de usar la verdadera fuerza de mi Bankai. Cualquier cosa en un radio de 16 kilómetros a mi alrededor será aniquilada. Si lo entiendes, entonces corre. Exclamó Ichigo conmocionado. No estaba seguro de la verdadera fuerza del Bankai de Kishin, pero decidió confiar en él de todos modos. Después de todo, no era como si tuvieran otras ideas para lidiar con la situación. Ten cuidado, dijo Ichigo antes de irse a toda velocidad. Al verlo desaparecer, Kishin comenzó a rezar para sí mismo. Quien desconoce el camino que recorre, pero aún así sigue andando. En la noche, en el bosque, en el vacío. Una mano que se mueve invisible en el viento. Marcas y rastros intactos por el tiempo. Conviértete en alguien que no se deja amedrentar por lo que te espera. Tendo Cero. Gusa. Una pequeña luz dorada atravesó rápidamente a Kishin justo antes de que Aizen liberara el poder de su Shikai. El Reiatsu de Kyoka Suigetsu llenó de inmediato el área circundante, afectando los sentidos de Grimhow. Como Grimhow ya había presenciado la liberación de Aizen, incluso en su estado de inconsciencia, sus sentidos físicos se desorientaron. Una sonrisa se dibujó en los labios de Aizen, quien no se detuvo ahí. Al ver que su Shikai era efectivo, continuó. No solo no podrás tocarme, sino que te inclinarás y me mostrarás tu devoción. Como un súbdito lo haría ante su dios. Bankai. Ika Jougetsu. Mientras sus palabras resonaban en los oídos de Grimhow, Kishin no oyó nada. El hechizo que había lanzado era el que creó específicamente para contrarrestar a Kyoka Suigetsu. Era el hechizo en el que había dedicado tanto tiempo a pensar y que finalmente le había abierto las puertas a la creación de una nueva categoría de Kido, a la que llamó Tendo. En otras palabras, Kido representaba el camino del demonio / espíritu, mientras que Tendo representaba el camino celestial. Este hechizo, en particular, le quitó sus 5 sentidos para amplificar solo uno. El tacto, el olfato, la vista, el oído y el gusto habían sido sacrificados, y en su lugar, el único sentido que le quedaba era el espiritual. Su sentido espiritual no solo estaba intacto, sino que se había agudizado al máximo. Podía distinguir con exactitud dónde estaban Grimhow y Aizen sin siquiera mirarlos. Podía ver su forma, su movimiento, su reiatsu. Todo lo que necesitaba sentir para luchar con eficacia seguía ahí. Esto le hizo respirar aliviado. Era la primera vez que usaba oficialmente este hechizo, así que se alegró de que funcionara exactamente como lo había imaginado. Fue entonces cuando Aizen notó su presencia una vez más y frunció el ceño. Frunció el ceño al darse cuenta de que Kishin no se veía afectado por los poderes de su Zanpakuno. Imposible. ¿Qué hiciste? Shigetsu Kishin. Aunque Aizen hizo una pregunta, Kishin no la escuchó, así que cayó en saco roto. En cambio, Kishin decidió al instante no esperar más y soltó su Zanpakuno. Los grilletes que le apretaban las muñecas, los tobillos y el cuello se soltaron al instante. Esto provocó que una poderosa oleada de su Reiatsu carmesí oscuro brotara de su cuerpo y se elevara al aire. Aizen se sobresaltó un poco, pues no esperaba que Kishin aún contuviera tal cantidad de Reiatsu. Una neblina de sangre roja se dispersó por la zona. La sangre comenzó a manar profusamente del cuerpo de Kishin. Sangraba por los ojos, las orejas, la nariz, la boca, la espalda, las muñecas, los tobillos, el cuello y la espalda. Kishin ya sentía que su cuerpo se desmoronaba por la liberación de su propio poder, pero luchaba por mantenerse consciente. Justo entonces, la punta de su Zanpakuno finalmente tocó el suelo y desapareció lentamente, como si se hundiera en el vacío. Tosatsu Dageki. Kinoumi. Muy bien. Sin previo aviso, un mar de sangre espesa y viscosa brotó de debajo de Kishin, extendiéndose en todas direcciones. La velocidad con la que rugió violentamente fue tan rápida que Aizen y Grimhow ni siquiera pensaron en correr. Ambos blandieron sus armas frente a ellos tratando de abrirse paso a través de la sangre, sin embargo, eso fue un error. Toda la sangre, el Reishi y el Reiatsu estaban siendo robados por el mar de sangre. En cuestión de segundos, todo en un radio de 10 millas de Kishin había desaparecido. Todo lo que quedó fue una cavidad de 10 millas de profundidad y ancho que rodeaba a Kishin mientras caía sobre sus manos y rodillas. El mar de sangre se evaporó tan pronto como llegó a su fin y se elevó hacia el cielo, coloreando el mundo en un radio de 10 millas de un siniestro rojo sangre profundo.
Ja, 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 NGHHH. Jadeó y gimió de dolor. Su cuerpo ya no podía con su poder, lo que lo obligó a salir rápidamente de su estado Bankai. El cielo recuperó al instante su color normal mientras permanecía arrodillado en su propio charco de sangre. Maldición, eso, respiró con dificultad, pues sabía que necesitaba activar el segundo paso de su Bankai si quería matar a Grimhow. Era imposible que Grimhow estuviera muerto de verdad, pues recordaba que el número en su espalda era solo 2. Y tal como predijo, una oleada de reiatsu increíblemente profunda comenzó a estallar en el aire. Kishin sabía que no podía esperar a que Grimhow reviviera por completo, así que inmediatamente comenzó a cantar. Siniestros y crudos, los susurros de la oscuridad, una señal de fatalidad, una señal de traición. Atrapado está quien ha sido condenado, y condenado estará y permanecerá. Porque alta es la montaña, alta es la colina, los pilares del infierno han llegado. Tan grande es aún la columna única, pues las puertas del cielo están cerradas, y cerradas permanecerán. Tendo 16. Para. Una gigantesca torre negra que emanaba un aura inquietante e invencible rodeaba a Grimhow, que se encontraba en plena formación, encerrándolo en su interior. La torre se alzaba imponente, alcanzando una altura de 50 metros. Mientras el cuerpo de Grimhow se reconstruía, la torre comenzó a suprimir su reiatsu al instante, lo que pareció haber desencadenado un cambio en su interior. Fue casi como si la supresión le diera la oportunidad de recuperar el control de su cuerpo. El tatuaje en su espalda cambió de 2 a 1 y el aura bestial que emanaba de su cuerpo se desvaneció. Grimhow finalmente recuperó la consciencia. ¿Qué demonios?, exclamó en voz alta, completamente confundido. Sintió como si hubiera estado en un sueño profundo y oscuro, arañando las paredes buscando una forma de escapar, pero cuando finalmente encontró la oportunidad de volver a la realidad, solo se encontró a sí mismo en su situación actual. Atrapado por todas partes entre las paredes, con el cuerpo encadenado al suelo. No recordaba nada en absoluto. Oye. ¿Quién te hizo esto? Oye. Respóndeme. ¿Quién me hizo esto? Sé que estás ahí fuera. Déjame salir. Sin embargo, sus gritos cayeron en oídos sordos ya que su voz nunca llegó a salir de los muros de la torre. Kishin cayó al suelo de inmediato, perdiendo el conocimiento. No estaba seguro de si su hechizo podría retener a Grimhow, pero esperaba que le diera tiempo a alguien más para que llegara. Ruido sordo. El sonido del cuerpo frágil y roto de Aizen al caer en el mismo cráter donde se encontraba Kishin le hizo fruncir el ceño. Tras ver a Aizen transformarse al luchar contra Grimhow, había supuesto que su técnica no lo había matado por completo, aunque aún albergaba esperanzas. Desafortunadamente, su presentimiento era cierto. Allí vio a Aizen arrastrarse lentamente hasta ponerse de pie. Su transformación había sido completamente destruida por la habilidad anterior de Kishin. Ahora parecía un Shinigami a arrancar más normal. El cuerpo de Aizen seguía cubierto en su mayor parte por una armadura blanca similar al hierro, pero su cabello había vuelto a la normalidad. Su tercer ojo desapareció y su Zanpakuth volvió a parecer una Zanpakuth normal. Aizen se tomó un momento para respirar profundamente antes de observar la gran torre cercana. Luego se giró para mirar a Kishin y sonrió. Has perdido, Shigetsu Kishin. Era una habilidad magnífica, pero veo que estás a punto de morir. Ni siquiera puedes mover el cuerpo. Has perdido demasiada sangre y has usado demasiado poder. Échale un vistazo. La visión de Kishin se volvió borrosa cuando miró el Zanpakuto de Aizen que comenzó a desmoronarse. ¿Lo ves? Shigetsu-kun. El Ogyoku ha considerado innecesario que empuñe una Zanpakuth. Ahora, observa cómo evolucionó aún más allá de esto, La armadura blanca que rodeaba a Aizen comenzó a agrietarse y desmoronarse al instante. Varios rayos de luz roja brotaron del interior de su cuerpo, causándole aún más conmoción. ¿Qué es esto? Kido. Kishin entrecerró los ojos intentando concentrarse en la situación, pero fue inútil. Había llevado su cuerpo al límite y, sin darse cuenta, la oscuridad lo invadió. Aizen seguía forcejeando mientras intentaba comprender la situación. Su armadura se rompía cada vez más mientras un extraño sello comenzaba a envolver lentamente su ser. Oms, toca. Toca. El sonido de las sandalias de madera de Urahara aterrizando en el área interrumpió los pensamientos de Aizen. ¿Tú? ¿Es esto lo que estás haciendo? Urahara Kisuke.
Urahara simplemente miró el estado sangriento de Kishin y sacó una jeringa, inyectando un medicamento en el cuerpo de Kishin. Has luchado duro, Kishin-san. Yo me encargaré de ahora en adelante. La ira de Aizen solo creció porque Urahara lo ignoró. Urahara Kisuke. Urahara dejó escapar un suspiro y finalmente centró su atención en Aizen. Aizen. En efecto, ese Kido es obra mía. Kyujuroge Kakafumetsu. Pude crear este hechizo gracias a una conversación que tuve con Kishin hace unos años. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo usaste semejante Kido contra mí? Urahara suspiró nuevamente, pero fue un suspiro lastimero mientras observaba el lamentable estado en el que se encontraba Aizen. Este Kido que creé es un hechizo que supera el nivel 99. Luego señaló la torre gigante cercana. Parece que Kishin-san también usó uno aquí. Por lo que parece, esa torre es un hechizo que sella. El que creé también es un hechizo de sellado. Lo escondí en otro Kido durante nuestra batalla. Algo que no notaste en ese momento debido a tu ceguera por el poder que te otorgó el Ogyoku. Aizen luchó por escapar del sello mientras arañaba y se agitaba. Urahara Kisuke. Maldito seas. ¿Crees que este sello puede retenerme? Con mi poder. Sí. Mi hechizo solo funciona ahora porque estás debilitado. Sabía que, tras tu fusión con el Ogyoku, matarte sería casi imposible. Ni siquiera un Kido de sellado normal funcionaría contigo, de ahí este hechizo que supera los límites de los Kidos de Shinigami. Tras haberte llevado al límite, el Ogyoku finalmente te rechaza. Dice que ya no te reconoce como su amo. Aizen instantáneamente entró en pánico mientras intentaba cada vez con más fuerza liberarse del sello, sin embargo, este ya lo había cubierto hasta los hombros. Maldito seas. Maldito seas. ¿Por qué? ¿Por qué me detienes? Urahara Kisuke. Tú, el único en toda la sociedad de almas con un intelecto superior al mío. ¿Cómo puedes aguantar sin hacer nada? ¿Por qué te sometes a esa cosa? Urahara se sorprendió un poco por la línea de preguntas de Aizen, sin embargo, comprendió de inmediato a qué se refería Aizen. Ya veo. Esa cosa. Te refieres al rey de las almas, ¿verdad? Así que lo has visto y sabes la verdad. El rey de las almas es una existencia absoluta. Sin él, el mundo se derrumbaría. Tonto. Esa es la respuesta de un perdedor. Un ganador debería hablar del mundo como debería ser, no aceptarlo como es. Yo. El sello finalmente encapsuló a Aizen por completo, atrapándolo en una cruz suspendida. Urahara se giró para saludar a Ichigo, quien había llegado hacía poco. Señora Kurosaki. Ichigo simplemente mostró una expresión de confusión al observar la devastación que rodeaba la zona. Solo quedaba una cavidad de 16 kilómetros de profundidad y ancho con una torre negra de 50 metros y una cruz suspendida. Entonces, Ichigo miró a Kishin, inconsciente, y suspiró aliviado al sentir su reiatsu. Uf. Está vivo. Urahara sonrió levemente y asintió. No te preocupes. Le inyecté un medicamento antes. Le ha estabilizado el cuerpo por ahora, pero necesitará tratamiento del capitán Unohana para recuperarse por completo. Urahara notó entonces la mirada confusa y abatida en los ojos de Ichigo. Kurosaki-san, ¿sucede algo? Y fui completamente inútil en esta batalla. No pude hacer nada. Por nadie. No hay nada por lo que debas atormentarte, Kurosaki-san. Ya luchaste duro. Recuerda, aún estás desarrollando tus propios poderes. Sigue entrenando. Solo te harás más fuerte. Además, Aizen era un problema que la sociedad de almas debía resolver. Tu ayuda siempre es bienvenida, pero esto no es una carga que tengas que soportar. Ichigo apretó los dientes y apretó los puños, sin saber por qué se sentía tan irritado y avergonzado. Sabía que lo que decía Urahara era cierto, pero al mismo tiempo, le gustaba ser útil. Quería que confiaran en él. Le hacía sentir que estaba haciendo algo bien. Que había obtenido poderes para proteger lo que quería proteger, pero ahora parecía que era él quien necesitaba protección. Para él, se sentía patético. Además, eso no era lo único que le molestaba. Oye, Urahara-san y ¿hay algo más? Sí. Es algo que dijo Aizen. Sé que no debería confiar en lo que dice ese tipo, pero me ha estado molestando. Simplemente no puedo quitarme la sensación de que lo que dijo era cierto. La expresión en el rostro de Urahara se tornó seria al instante. ¿Ah? ¿Y qué te dijo Aizen exactamente?
Dijo que mi madre era una kinky y que ella es la razón por la que heredé los poderes de Oyoufikatez. ¿Es cierto? Y durante un buen minuto, Urahara permaneció en silencio. Ese silencio le dijo a Ichigo todo lo que necesitaba saber. Ahora no estaba seguro de qué pensar ni cómo pensar. De hecho, no sabía qué ni cómo sentir. Estaba tan confundido y perdido sobre quién y qué era ahora. De nuevo, miró el cuerpo inconsciente de Kishin y preguntó: ¿por qué nadie me habló de mamá? Urahara dejó escapar un largo suspiro y cerró los ojos profundamente pensativo. Kurosaki-san. Es un poco más complicado de lo que crees. Todo sucedió tan rápido que nunca parecía haber un buen momento para contártelo. Tu encuentro con Shinigami, la obtención de poderes, el regreso de Rukia Jinamori a la Sociedad de Almas, el plan de Aizen para robar el Ogyoku, la recuperación de los poderes de tu padre, el rescate de Orihime, la protección de Karakura. Ichigo apretó los dientes. ¿Y ahora qué? Antes de que Kisuke pudiera responder, oyó pasos apresurados y vio a varias personas corriendo hacia ellos. Eran Rukia, Renji, Sado, Ishida y Orihime. Urahara simplemente le dio una suave palmadita en el hombro a Ichigo. Hablamos luego, Kurosaki-san. Ahora mismo nuestra prioridad debería ser atender a Kishin y a los demás heridos de la batalla. Una semana después Kishin se movió levemente al sentir un calor en los párpados. Un ligero dolor le recorría todo el cuerpo y sentía las extremidades rígidas y tensas. Sin embargo, haciendo todo lo posible, logró abrir los ojos para mirar a su alrededor. Era como si acabara de despertar de un largo sueño. Lo primero que vio fue una habitación en penumbra. Un pequeño rayo de luz del sol se filtraba por las cortinas de la ventana, lo que lo despertó. ¿Dónde estoy? Susurró para sí mismo. La suavidad bajo él le indicó que estaba en una cama, y la manta que lo cubría contribuyó a esa deducción. Su cuerpo estaba cubierto con vendas, así que intentó incorporarse para comprender mejor su situación. Fue entonces cuando sintió el calor y el peso de alguien aferrándose a su brazo izquierdo. Allí, durmiendo a su lado, acurrucada en su brazo, estaba Rukia, respirando con gracia. Su suave aliento le hacía cosquillas. ¿Qué haces aquí? Dijo con una sonrisa. Él se giró hacia un lado para mirarla y le colocó un mechón de cabello caído detrás de la oreja, lo que la hizo moverse mientras dormía. Rukia bostezó y se frotó los ojos. Tras estirarse un poco en la cama, recuperó la consciencia y encontró a Kishin despierto a su lado. ¿Kishin? Kishin sonrió nuevamente mientras sentía que su corazón se agitaba al verla estirarse como un lindo conejito. Buenos días, senpai. La mirada en los ojos de Rukia comenzó a temblar mientras ella comenzaba a llorar. Kishin. Gritó y al instante lo empujó sobre la cama. Apoyó la cabeza en su pecho y se acurrucó contra él, temblando de alegría. Tú y Sniff. No te despertaste en 7 días. Yo y escuchar esto fue un shock inmediato para Kishin. ¿7 días? ¿Tanto tiempo estuve inconsciente? Rápidamente la envolvió con sus brazos y la sintió temblar contra él. Debió haber tenido miedo de que no despertara otra vez. Apretando su agarre, comenzó a acariciarle la espalda con suavidad. Tranquila, Rukia. He vuelto. Ella simplemente asintió y dejó que sus lágrimas fluyeran. Permanecieron así un buen rato hasta que Rukia pudo calmarse. Se secó las lágrimas una última vez antes de sentarse de nuevo en el regazo de Kishin a horcajadas. Kishin hizo lo mismo y colocó los brazos a los costados para sostener la parte superior de su cuerpo. ¿Te has calmado un poco, Rukia? Ella asintió nuevamente levemente. Kishin sonrió y decidió bromear un poco con ella. Qué lástima. Me hubiera gustado quedarme en tus brazos un poco más. Las mejillas de Rukia se sonrojaron un poco, pero en lugar de avergonzarse por las burlas de Kishin, le dio una respuesta inesperada. Bueno. Sin previo aviso, se inclinó y besó a los suyos. Le rodeó el cuello con los brazos y le recorrió el cabello carmesí. Kishin estaba tan atónito ante su repentino gesto que ni siquiera pudo reaccionar. Tras varios segundos, finalmente separaron los labios, con el sonido de sus respiraciones agitadas llenando la habitación. Sus rostros estaban rojos como la remolacha y no sabían por qué. Por alguna razón, hoy se sentía diferente. Como si estuvieran más conectados o más desesperados por el calor del otro que nunca.
Los acontecimientos de la guerra contra Aizen les hicieron comprender la fuerza que ambos se aportaban mutuamente, pero al mismo tiempo demostraron su incapacidad para compartirla. Para Rukia, sentir su Reiatsu en hueco mundo le dio la fuerza para derrotar a Aroniero. Para Kishin, cuando Grimhow le recordó a Rukia, pudo recuperar el control de sus emociones. Pero al mismo tiempo, estaban indefensos, ya que Kishin no estaba allí para evitar que Noitra lastimara a Rukia y Rukia no podía hacer nada para evitar que Kishin muriera lentamente frente a ella. Por eso este momento de privacidad e intimidad entre ellos era tan importante. Era una oportunidad de estar juntos por fin. De tomarse un respiro. De saber que esto no era un sueño. De dejar que sus emociones tomaran las riendas, aunque solo fuera por un ratito. Rukia. Kishin la llamó suavemente por su nombre. La mirada en sus ojos era una que Kishin no había visto antes. Sus hermosos ojos violetas brillaban con una mirada suplicante y dolorosa. El recuerdo de cuando Noitra la lamió y le arrancó el pelo le puso los pelos de punta de asco y, como si pudiera ver lo que estaba pensando, frunció el ceño y le acarició suavemente la mejilla. ¿Dónde te tocó? Rukia mordió el labio, avergonzada por su impotencia, mientras ese recuerdo la atormentaba. Solo, mi cuello. Kishin gruñó de inmediato y cambió de posición, inmovilizando a Rukia contra el colchón. Podía ver el nerviosismo y la vacilación en sus pequeños movimientos, alimentando su ira contra Noitra, quien ya estaba muerta, pero rápidamente desechó ese pensamiento y se concentró solo en Rukia. Solo llevaba un camisón de seda suelto y nada más, lo que dejaba al descubierto su cuello. Rukia, mírame. Ella dudó al principio, sin estar segura de si podría encontrar el coraje para sostener su mirada, pero su voz profunda y melódica era demasiado atractiva. Por favor. Lo intentó de nuevo. Rukia no pudo evitarlo y fijó su mirada en la de él. El brillo dorado de sus ojos era dulce y dominante. La hacía sentir segura, cálida y aturdida. Kishin presionó su cuerpo suavemente contra el de ella para sentir el calor de sus cuerpos mezclado. Haré que lo olvides. Haré que tu cuerpo solo sepa lo que se siente con mi tacto. XXX Rukia se estremeció al instante. Tan solo sus palabras le hacían doler la entrepierna. Deseaba con todas sus fuerzas que Kishin la hiciera olvidar. Que su cuerpo se llenara solo de él. Kishin y escuchar su nombre salir de sus labios la excitó muchísimo. Inmediatamente la besó en los labios. Su lengua bailó y se enredó con la de ella en un juego húmedo y dulce. Su pierna izquierda se acomodó a horcajadas sobre su cuerpo mientras la derecha la presionaba contra los muslos, separándola para que su mano derecha, que recorría su hermoso cuerpo, pudiera encontrar su camino entre su húmeda caverna rosada. Lemon eliminado. Espera. Protección. Noi dejó que las piernas temblorosas de Rukia cayeran nuevamente sobre la cama mientras una mirada ligeramente asustada brillaba en sus ojos. Rukia, nosotros no, ¿quieres? Rukia soltó una risita divertida. Kishin, no pasa nada. De hecho, he estado tomando anticonceptivos, Yoruichi me los dio, ella, bueno, asumió que habíamos tenido intimidad y dijo que se siente mejor sin barreras, ¿eh? Kishin parpadeó un momento, confundido, pero se recuperó con la misma rapidez y agradeció en silencio a Yoruichi por su ayuda. Tenía que estar de acuerdo. Ninguna barrera era 100 veces mejor, no, 1000 veces mejor. Con una sonrisa en el rostro, dejó escapar un suspiro y se recostó suavemente sobre ella. Su rostro se acurrucó contra su cuello. Te amo. Las mariposas comenzaron a moverse dentro de Rukia mientras ella sonreía y enredaba sus manos con las de él. Yo también. NGHH, cariño. Una vez no es suficiente. Rukia sintió que todo su cuerpo se ponía rojo de vergüenza ante la franqueza de Kishin. Aún no había podido recuperar el aliento desde que Kishin la había llevado al límite y la había hecho correr tantas veces de golpe. Quizás fue una vez para él, pero no para ella. Justo cuando estaba a punto de responder, lo único que salió de sus labios fue un gemípcero entrecortado al sentir cómo el pen de Kishin salía lentamente de su baji. Sus hooks comenzaron a rezumar de inmediato, casi provocándole otro orgasmo. Podía sentir el peso de su enorme P3N sobre su estómago, lo que la hizo levantar la vista con anticipación. Sin embargo, entró en pánico y empujó a Kishin para que se sentara en la cama. Las vendas de su torso habían comenzado a deshacerse y las heridas que cubrían se habían reabierto ligeramente, haciendo que aparecieran manchas de sangre a través de la tela de lino. Kishin. Estás sangrando. Tus heridas se abrieron de nuevo.
Detengámonos. Pero, sin peros. Ella lo despachó con firmeza y al instante comenzó a curar sus heridas como lo había hecho durante los últimos 7 días. Su expresión preocupada solo hizo que Kisin la amara aún más. Como no quería preocuparla más, admitió. Está bien. Me detendré aquí por hoy, aunque sea a regañadientes. Rukia suspiró aliviada y terminó de limpiarle las heridas. Lo compensaré. Lo prometo, susurró tímidamente. Kisin simplemente sonrió, agarró la manta y los cubrió a ambos. Entonces esperaré con ansias esa promesa. Misk. Por fin hemos llegado al final de este arco. Y ha habido novedades y más misterios por desvelar. Aizen parece creer que Grimhow contiene un fragmento del alma del Rey Bestia, pero ¿qué es exactamente el Rey Bestia? Aizen lo llamó Shukenjaamo, el mismo nombre que Urahara le puso cuando se lo explicó a Kisin. ¿Qué ocurrirá exactamente? Ichigo ahora conoce su linaje. ¿Cómo avanzará a partir de ahora? No aprendió el Getsuga Tenso final, así que ¿cómo desarrollará sus poderes en el futuro? Kisin se dio cuenta en la reciente batalla de que se ha fortalecido, pero también de que se ha vuelto demasiado complaciente con su nivel actual. Ahora comprende cuánto más necesita entrenar, ya que aún no es lo suficientemente fuerte para enfrentarse a grandes amenazas. ¿Cómo seguirá desarrollando sus poderes y aprenderá a controlar por completo el verdadero poder de su Bankai? ¿Cuál es el destino actual de Jin? ¿Está muerto o sobrevivió? ¿Qué le espera a partir de ahora? En fin, gracias a todos por seguir la historia hasta este momento. Y siempre, gracias por su apoyo. Para su información, habrá algunos elementos de las películas de Bleach que se integrarán en la historia, pero estén atentos para ver cómo se desarrolla en los próximos capítulos. Bakudo, Camino de la Vinculación. Bakudo 77. Tentei Kura, Rixaus Celestiales en aire sedoso, Tendo, Camino del Cielo. Kyujuroke Kakazumetsu, 96 Capitol Fire Suspended Seal Destruction. Número actualmente sin categorizar. Tendo 0. Gusa, el loco. Crea una luz dorada que recorre el cuerpo del mago, robándole todos sus sentidos físicos a cambio de amplificar enormemente su sentido espiritual. Conjuro. Aquel que desconoce el camino que recorre, pero aún así camina. Hacia la noche, hacia el bosque, hacia el vacío. Una mano que se mueve invisible en el viento. Marcas y rastros imperturbables por el tiempo. Conviértete en alguien que no se deja amedrentar por lo que te espera. Tendo 16. La torre. Genera una gran torre negra alrededor del objetivo y lo sella en su interior, suprimiendo su reiatsu y encadenándolo. Conjuro. Siniestro y crudo, los susurros de la oscuridad, una señal de fatalidad, una señal de traición. Atrapado está aquel que ha sido condenado, y condenado estará y permanecerá. Porque alta es la montaña, alta es la colina, los pilares del infierno han llegado. Tan grande es aún la única columna, pues las puertas del cielo están cerradas, y cerradas permanecerán. Bankai de Aizen Sosuke. Ika Yougetsu, flor marchita, luna brillante. Habilidades del Bankai. 1. Ikigai, razón de ser. Para que funcione, es necesario que otros escuchen a Aizen liberar su Bankai. Una vez liberado, Aizen tendrá control total sobre las emociones de la persona afectada. Puede hacerla sentir tristeza, desesperación, alegría, devoción, amor, odio, ira, lo que desee. La única forma de escapar del Bankai de Aizen es ser tocado por su Zanpakuun tras ser afectado. Ikigai es un concepto que se refiere a tener una dirección o un propósito en la vida, lo que proporciona una sensación de plenitud en las decisiones o acciones de la persona, generando satisfacción y dándole sentido. Shigetsu Kishin Bankai. Akeshi no Zencho, el presagio de la muerte roja, habilidades Bankai. 1. Taberu, devorar. Su espada roba un octavo del volumen total de sangre del objetivo que corta. 2. Tosatsu Dageki, Kinoumi, golpe de matanza, mar de sangre. Dejando caer su espada, desaparece y se convierte en un mar gigante de sangre alrededor de Kishin que brota de todos los lados, arriba y abajo incluidos en un radio de 10 millas. El mar de sangre roba y destruye toda la sangre, reishi y reiatsu de todas las cosas con las que entra en contacto. Una vez que llega al final, toda la sangre se evapora en el aire y colorea el cielo de un color rojo sangre en ese mismo radio de 10 millas. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.